Ya han pasado 39 minutos de las 7 de la tarde. Estamos ya en contacto con nuestra politicóloga de confianza, Aimé Aminabuel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Aimé? Muy buenas tardes, noches. Hola Osvaldo y equipo, ¿cómo están? Buenas tardes y noches, qué fresco que está. Sí, 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 sí. Claro, la última vez que hablamos estábamos pasando una especie de veranito en pleno otoño. Sí, sí, totalmente, y ahora estamos pero en todo lo contrario. No sé cómo está en Río Cuarto, pero acá en Villa María está refresco. No, acá también. Estuvo más frío en horas de la mañana, incluso algún viento bastante fuerte, pero por cierto, ten calma. Para mañana entre 0 y 17 grados la temperatura en Río Cuarto. Calculo que en Villa María debe andar más o menos lo mismo. Estamos a Sí, sí, 120 parece por ahí un kilómetros. poquito más templado, pero sí, estamos igual en el calor de la radio ahora. Sí, no, por cierto, y muy contentos de poder volver a reanudar el diálogo contigo. Jaime, bueno, se acabaron los poderes especiales que tenía el gobierno nacional. ¿Cómo lo has visto a Milei esta semana, después de, bueno, la derrota que tuvo en el Congreso? Estas amenazas constantes de seguir adelante con la motosierra y fundamentalmente de vetar cualquier beneficio para jubilados, universitarios, trabajadores de la salud, miembros del Estado Nacional, para las rutas, para El Garrahan. hasta el Garrahan. Nadie se salva acá. Sí, nadie se salva. Hasta los productores agropecuarios están enojados porque no les bajan las retenciones. Totalmente, bueno, vemos, yo creo que los límites de un modelo demasiado excluyente. Mira, ¿cómo será, hablando de que estás por allí mencionando lo de los productores agropecuarios, que justamente esta semana va a haber una reunión entre gobernadores, los gobernadores, podríamos decir, eh, moderados dialoguistas, ¿no? Entre los que están Osvaldo Jaldo de Tucumán, Raúl Jalil de Catamarca, Marcelo Rego de San Juan, Ignacio Torres de Chubut, Frigerio de Entre Ríos, Puyaro de Santa Fe y por supuesto nuestro gobernador Yarlora, que son, digo, los gobernadores que se han colocado como dialoguistas porque son aquellos que les ha parecido conveniente hace un año atrás otorgarle estas facultades extraordinarias al Ejecutivo Nacional y hoy son también quienes padecen, ¿no? Estas Uh -huh. facultades extraordinarias. Digo porque la mayoría de los diputados de estas provincias que responden a los oficialismos provinciales fueron quienes levantaron la mano para otorgar estas facultades extraordinarias. Y resulta que ahora la discusión se comienza a tensar, la sociedad rural había convocado a estos gobernadores para discutir, justamente hay 7 proyectos que se están discutiendo ahora en las cámaras de diputados, que son proyectos para discutir sobre las retenciones. Uh -huh. Y no casualmente, fíjate, Guillermo Franco quería asistir a esa reunión convocada por la sociedad rural, y estos gobernadores, otrora muy dialoguistas, le pusieron un freno a Guillermo Franco y dijeron que si no era la Casa Rosada la que invitaba, ellos no se iban a colocar para una foto y que parezca, digamos, un escenario de diálogo con la Casa Rosada y con el Ejecutivo Nacional en un contexto en el que no se ha llegado a ningún acuerdo. ¿Qué es lo que están pidiendo las provincias? Bueno, rediscusión con los factores de poder directo, que son las rediscusión de las, no les está interesando mucho de fondo el Garrahan, no les está interesando a estos gobernadores discutir el financiamiento de las universidades, les interesa discutir 2 cuestiones muy concretas, la repartición del ATN y del impuesto a los combustibles, las retenciones y algunas transferencias indirectas que ha cortado el gobierno de Javier Milei. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este es un modelo que tiene límites por donde se lo mire, porque cuando son tan pocos los que acumulan, está tan concentrada la estructura, la trama productiva de la Argentina y está tan extranjerizada que ni siquiera las oligarquías regionales, y cuando me refiero a oligarquías regionales, me refiero a varios empresarios que están, por ejemplo, los 5 empresarios de Córdoba, que son los más importantes, ni siquiera esos reciben lo que quieren. Entonces, bueno, es un modelo que se resquebraja, que no tiene gobernabilidad y por eso se explica cada vez con más claridad esta de haber apurado la sentencia, digo, por parte de los poderes reales contra Cristina Fernández de Kirchner y que hoy no pueda ser candidata, queda todo mucho más claro porque evidentemente iba a suceder esto, los gobernadores dialoguistas ya no están tan dialoguistas al parecer, y por otro lado el gobierno nacional que no quiere dar el brazo a torcer, y en algunas provincias la cuestión se empieza a incomodar, ¿no? Y es lo que sucede aquí en Córdoba. Mira, hará 2 semanas atrás justo compartimos
un análisis político de casualidad con Pablo Hueve, y él me hizo una pregunta y me preguntaba cómo lo veía yo a Yar Llora en las elecciones. Yo la verdad que no había visto encuestas, pero sí dije algo que ahora sí lo corroboro con las encuestas, y es que es una posición incómoda y muchos que la están pasando muy mal, atomiza muchísimo el voto, y la verdad que no me equivoqué, porque cuando uno ve cómo están el oficialismo provincial de cara a las próximas elecciones, pareciera que va a tener un escenario muy complicado. Como también le pasa, por ejemplo, a Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires. No está sencillo el escenario. Entonces me parece que si no se le da una respuesta a la ciudadanía en términos económicos de resolverle los problemas, ningún oficialismo, así sea más dialoguista, menos dialoguista, o haga un juego propio autónomo de su provincia, no van a poder sostener o tener gobernabilidad. Tampoco así el Ejecutivo Nacional. En ese escenario, ¿qué es lo que se puede llegar a esperar? Digamos, a esta altura, un altísimo nivel de abstención. Sí, yo veo que va a ser la media en las elecciones de este año, muy poca participación electoral. Eso lamentablemente, y digo lamentablemente por el proyecto económico que lleva adelante este gobierno, lamentablemente favorece al oficialismo. Siempre que hay baja participación, favorece a los oficialismos. No obstante, eso es lo que se espera aquí en Córdoba, también con eso también especula el gobierno provincial, con una baja participación, en un contexto en el que evidentemente y pareciera que miden muy bien los candidatos de la oposición, se están midiendo entre incluso el mismo Luis Juez, ¿no? Agustín Laje, sin querer ser candidato en la ciudad de Córdoba, medía altísimo. Y los candidatos del oficialismo provincial, la verdad que estaban muy flojos de papeles, no muy poco legitimados, cuando se veía cómo sondeaban, sobre todo en la encuesta de Ciudad de Córdoba, pero ahí, como concentra el 40% del electorado, se hacen mucho las encuestas allí, tampoco estaba midiendo muy bien, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una situación, la verdad que bastante, a nivel político, a nivel de sistema de partidos, una situación muy penosa, ¿no? Porque quiere decir que la ciudadanía no solo que está apática, sino que ya directamente no cree en el sistema político. No es que desconfía de los partidos, desconfía del sistema, que es el sistema el que le pueda dar respuesta. Pero me parece que es más una crisis económica, yo siempre lo digo, y que se fue trasladando al escenario de lo político, ¿no? Entonces, para resolver lo político hay que resolver primero lo económico. Te hago escuchar las palabras del intendente de Caseros, es de la provincia de Corrientes. Él dice que no es libertario, pero escucha lo que dice con respecto a lo que aspira de los jubilados. Escúchalo. Sí, yo creo que más allá de que nos guste o no nos guste, o que venga menos dinero, por ahí yo creo que venimos por el buen camino. Y no lo digo porque soy libertario, no tengo nada que ver. Pero digo, creo que estas cosas está bien y tenemos que profundizarlas. Y tenemos que todo ayudar y mejorar. Yo creo que en corto plazo, no tanto, tenemos que empezar a mejorar. Hay cosas que va a llevar mucho tiempo, sí, claro que va a llevar mucho tiempo, porque mejorarle los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos para que entre a bajar o entren a cobrar mejor los demás. Bueno, qué sé yo. Bueno, el qué sé yo final es espectacular, ¿no? Lo corona todo. Sí. Pero bueno, es la síntesis un poco del discurso que se ha instalado hace tiempo. Tenés que estar mal para después estar bien. Es un discurso que se instaló. O sea, primero tenemos que llamar, que lo instalaba con la idea del sacrificio, tal vez se acuerdan. Esto de y todas las analogías climáticas, que pasa la tormenta, que pasa el tsunami, que pasa pero la luz en el final del túnel, la luz al final del túnel, y todas esas metáforas con las que no dicen nada. Pero si algo que nos enseñó la historia argentina es que aquellos que dicen que primero hay que estar mal para después estar bien es mentira, ¿no? Cuando uno ve los mejores proyectos políticos en la historia de nuestro país, ha sido todo lo contrario. Primero se ha ido a mejorar el bienestar de la población, que ese es un principio primario, cuando uno dice, ¿qué discutimos como sociedades? La relación entre el Estado, el mercado, la sociedad civil y las familias. ¿Y qué es lo que hace el Estado allí? ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es la provisión del bienestar? ¿Y qué entendemos por bienestar como sociedades? Ahora, si ya nos vamos a correr de esa discusión del bienestar y vamos a estar discutiendo malestar, para un bienestar que supuestamente viene en un futuro, y viste, eso me parece que ha sido tal vez el gran triunfo cultural de este gobierno, porque digo, un intendente, así con sus limitaciones discursivas, pero que lo está diciendo de esa manera, me parece que ha sido ese triunfo, ¿no? El que nos vendan un método que no existe, que no existe acá y no ha existido
en ninguna parte del mundo. Pero bueno, yo creo que es el discurso de él es una muy buena síntesis, hay que llevarlo a las clases, hay que llevarlo a las clases de análisis del discurso ahí con Hugo Aguilar. No, lo que me llama la atención es de que ahora se ha impuesto esta idea de que hay que hacer un gran sacrificio para estar bien en el futuro. El único tema es que los sacrificados somos nosotros, o sea, no llegamos. Sí. Y además te lo están diciendo. Y no se discuten, además, digo, es una cuestión, viste, casi absurda, porque yo lo decía alguna vez en alguno de los análisis, digo, nosotros discutimos siempre que el hilo se corte por lo más fino, pero nunca discutimos, para mí, el gasto público. La gente piensa de gasto público y se habla de gasto público como si fuera política social. Y gasto público también son el recorte de los aportes patronales, son las remisiones de utilidades que hacen las empresas multinacionales cuando no quieren radicar o pagar algunos impuestos en los países como en Argentina. Lo que hacen es remitirlo a las casas matrices, los dividendos, y por lo tanto lo que están haciendo también, y en muchos casos lo hacen, es evadir impuestos, hacen planificación fiscal y lo hacen. No discutimos eso de fondo, ¿no? Entonces siempre se habla de sacrificio, pero sacrificio de quién, de vos que sos docente, de los que de mi hermana que es enfermera, de de mi mamá que era docente a nivel medio. O sea, estamos discutiendo el sacrificio siempre cortando el hilo por lo más fino, ¿no? Y porque es costosa la discusión a nivel social del sacrificio de los más poderosos, ¿no? Ellos lo han hecho muy bien también para que no podamos discutir esos vericuetos de esos lugares, y falta, me parece, que creatividad política en ese sentido, ¿no? ¿De dónde sacamos el dinero? Yo me acuerdo del aporte extraordinario de las grandes fortunas, estaba bárbaro, me pareció buena como política, pero también yo decía, ¿por qué no discutimos remisión de utilidad al exterior? No se discute en este país eso. Entonces, porque lo de los aportes extraordinarios, supongamos que es un impuesto extraordinario, pero nuestro sistema tributario es enormemente regresivo. Entonces, ahí tiene que estar, me parece, la lucidez o la capacidad de comprender cómo se desarrollan por allí los vericuetos del Estado, ¿no? Y de esa manera tener un poco más de creatividad política para que las intervenciones no sean tan esporádicas, sino que sean ya pensando en un mediano y largo plazo, y que no le cueste siempre a los más débiles, ¿no? Uno piensa en Córdoba y observa lo que sucedió con Mercado Libre, ¿no? Galperín ni siquiera amenazó, dijo de que iba a retirar sus oficinas en Córdoba, porque tenía que pagar impuestos muy caros. Aparecieron 12 municipios ofreciéndole oficinas gratis. Entre ellas la de Belleville, no estamos hablando de municipios pequeños. Totalmente. Es insólito. Lo que vemos es como que hay creatividad para los negocios de los poderosos, pero no hay creatividad a veces, viste, para pensar un sistema que sea menos injusto, porque la palabra, sigo insistiendo con la noción de bienestar, es pensar en justicia social, ¿no? O en justicia, en la noción de lo equitativo. Como que se ha ido un poco eso, y es la base por allí de la discusión de los proyectos políticos, de las políticas públicas, de las formas de intervención del Estado. Después, de maneras hay miles. Yo me acuerdo de un profesor del posgrado decía siempre, no es una discusión técnica, tampoco es una discusión meramente política, pero sí una discusión de poder, ¿no? Eso es lo que no hay que perder de vista, ¿no? Las discusiones de poder pasan por acá. ¿A quién vas a molestar? Porque los intereses en las sociedades nunca son armónicos. Entonces, bueno, no de la minoría o de las élites, que ya son grupos privilegiados en las sociedades. Entonces, como se pierde esa discusión de fondo, entonces después ves los intendentes que se están arrastrando por darle un lugar a Mercado Libre, a Marco Galperín, que tiene un montón de exenciones en la Argentina, y no pensar cómo hacen para que el productor regional, el de la economía social, la cooperativa, o hacer un convenio con la Mutual del Pueblo. No están pensando en eso. Un detalle, ¿no? Galperín recibió en subsidios $260 millones en los últimos 3 años. Y de paso... Es el primer planero de la Argentina. Sí, tiene todas sus empresas instaladas en paraísos fiscales, y él vive en Uruguay para evitar el pago de impuestos. Y mira, y algo que nadie dice, porque parecía que él es un genio de la startup, y algo que no dice, digo porque lo enseñamos en un posgrado hace poco, cómo empiezan estas startups. La mayoría de estas startups forman parte de un proceso de crisis del capitalismo financiero, y hay fuga, digamos, de capitales. Ya son bancos que entran en crisis y buscan espacios o nichos de crecimiento rápido. Entonces no es que fue el genio de Marcos Galperín, cuando uno mira los primeros acreedores, las primeras personas que, digamos, colocan dinero en el proyecto de Marcos Galperín, encontramos los grandes millonarios de Estados Unidos, ¿no? Es una cuestión de investigar un poquito más y ver que no solamente fue un genio de las finanzas, sino que fue alguien que en un momento muy específico, incluso el desarrollo de startups de América Latina, y además con leyes que lo favorecieron, se le posibilitó incluso la inversión extranjera. Entonces,
viste, hay que empezar a problematizar con un poco más de seriedad y me parece que a ese tipo de empresarios lo que tiene que hacer el Estado es enseñarle a ser solidarios, ¿no? Porque vivimos en una sociedad, nadie se va a salvar solo, ni siquiera esos empresarios. Si viene otro virus como el COVID, no van a poder privatizar el aire, ¿no? Aunque quisieran. Aimé Aminahuel, seguimos haciendo catarsis pública la semana que viene. Ha sido un gusto. Igualmente, muchísimas gracias. La profesora Aimé Aminahuel estuvo aquí compartiendo con nosotros su palabra.